De acuerdo a la forma que tengan las oraciones, estas pueden clasificarse en simples, compuestas y complejas. Las oraciones simples se caracterizan por tener solo un verbo conjugado. Las oraciones compuestas tienen más de un verbo conjugado y entre las oraciones simples que componen esta oración hay independencia sintáctica, es decir, una oración no necesita a la otra para aparecer en el discurso. Con las oraciones complejas tenemos dos o más verbos conjugados, pero entre las oraciones que componen la oración compleja hay dependencia sintáctica, es decir, una sin la otra no pueden aparecer en el discurso. En este video nos vamos a enfocar en las oraciones simples. Las oraciones simples se dividen en dos grandes grupos: las copulativas, también llamadas atributivas o de predicado nominal, y las predicativas. Las oraciones copulativas contienen un verbo copulativo, es decir, el verbo ser, estar o parecer, conjugados. Presentan características del sujeto y, formalmente, unen una frase nominal con otra frase nominal, como en ella es una niña, una frase nominal con una frase adjetival, como él está triste, o una frase nominal con una frase preposicional, como ellos son del norte. Las oraciones predicativas, en cambio, tienen un verbo pleno, es decir, verbos diferentes de ser, estar y parecer. Presentan a un sujeto que realiza o experimenta acciones, que son las denotadas por el verbo, y siempre están uniendo una frase nominal en función de sujeto con una frase verbal en función de predicado. Es preciso mencionar que tanto las oraciones copulativas como predicativas pueden tener sujeto implícito, desinencial o tácito. En relación a este último punto de la unión entre una frase nominal y una frase verbal, tenemos los ejemplos: los niños jugaban en el parque, ellos sentían frío. Las oraciones predicativas se clasifican de 8 maneras y se organizan en pares que no son excluyentes entre sí. El primer par que revisaremos es el de las oraciones activas versus las pasivas. Una oración activa se caracteriza por presentar un sujeto agente de la acción denotada por el verbo, es decir, el sujeto de la oración realiza o experimenta la acción que está dando a conocer el verbo. Por ejemplo, en los niños patean la pelota, la acción de patear la realizan los niños, que es el sujeto de la oración. En una oración pasiva, el sujeto es paciente de la acción, es decir, el sujeto recibe la acción del verbo. Y formalmente, estas oraciones se caracterizan por presentar la llamada perífrasis pasiva, que consiste en la formación del verbo ser conjugado más un gerundio, por ejemplo, en es pateada. En la pelota es pateada por los niños, la pelota es el sujeto de la oración y recibe la acción de patear, mientras que el agente, quien realiza la acción, es los niños y se encuentra dentro del predicado introducido por la preposición por. Una oración activa se puede transformar en una oración pasiva y viceversa. Por ejemplo, si tenemos una oración con el orden prototípico o canónico de sujeto, verbo, objeto, como los niños patean la pelota, tenemos un sujeto que corresponde al agente de la oración, en este caso, que realiza la acción denotada por el verbo patean, con el cual hay concordancia en número y persona, y dentro del predicado oracional tenemos al paciente la pelota, que es el objeto de esta oración. El primer paso para transformar esta oración activa a pasiva es intercambiar la posición del agente y el paciente. El paciente pasa a la posición de sujeto y el agente pasa a estar dentro del predicado. El segundo paso es retomar la concordancia de la oración. Por lo tanto, patean se convierte en fue pateada, para que pueda concordar con la pelota. Y finalmente, el tercer y último paso es agregar la preposición por
para que pueda introducir la frase nominal que contiene al agente del verbo patear. Y hemos transformado de esta manera la oración activa "los niños patean la pelota" a la oración pasiva "la pelota fue pateada por los niños". Además de oraciones activas y pasivas, tenemos oraciones personales e impersonales. Las oraciones personales se caracterizan por poseer sujeto gramatical, ya sea implícito o explícito. Por ejemplo, los niños en la oración "los niños juegan", él en "él escribe en su cuaderno", o el sujeto implícito de primera persona singular en "comí pan con queso". En las oraciones impersonales, en cambio, no vamos a encontrar un agente semántico, es decir, no se puede definir quién realiza la acción del verbo. Por lo tanto, tampoco va a haber sujeto gramatical. Y siempre va a aparecer un verbo conjugado en tercera persona. Las gramáticas normativas dicen que es tercera persona singular, pero los hablantes en realidad están produciendo oraciones impersonales tanto en tercera persona singular como plural. Generalmente las oraciones impersonales se refieren a fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, en la oración "hace frío", o en la oración "se vende auto" o "se vende un auto", donde no necesariamente se está diciendo quién realiza la acción de vender. Nuestro tercer par de oraciones predicativas corresponde a las oraciones transitivas e intransitivas. Las oraciones transitivas poseen objeto directo, por ejemplo, el subrayado en "compré un lápiz azul" o el pronombre átono lo en "lo vi en el suelo". Las oraciones intransitivas, por otra parte, no poseen objeto directo, por ejemplo, "corría en el parque". El último par de oraciones predicativas corresponde a las reflexivas y recíprocas. En las oraciones reflexivas, el sujeto realiza una acción que recae sobre sí mismo, es decir, el sujeto es agente y a la vez es paciente o destinatario. Por ejemplo, en "el niño se peinaba", el niño es el sujeto de la oración y a la vez realiza la acción de peinar sobre sí mismo. En "me lavé los dientes", un sujeto de primera persona singular es a la vez el agente de la oración que realiza la acción de lavar los dientes en sí mismo. En las oraciones recíprocas vamos a encontrar un sujeto gramatical que está en plural y realiza un intercambio de acciones. Por ejemplo, en "ellos se quieren", hay dos o más individuos que se quieren mutuamente. Uno quiere al otro y el otro quiere al primero. En "hablaban todas las noches" tenemos dos o más participantes, dos o más agentes que realizan la acción de hablar y lo hacen entre sí. En "ayer nos hicimos regalos" se nota un intercambio de acciones porque un individuo le hace un regalo a otro y el otro también le entrega un regalo al primero.